millonario. Llevó a su empleada a un evento de gala, y su frase lo hizo cuestionarlo todo. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Adrián Soler nunca tomaba decisiones impulsivas, pero aquella tarde de viernes, mientras miraba el vestido negro de 500 euros colgado en su armario, supo que estaba a punto de romper esa regla. La llamada de Isabela había llegado apenas 2 horas antes. Lo siento, Adrián, pero no podré acompañarte esta noche. Mi vuelo desde París se retrasó indefinidamente. Su voz sonaba distante, casi aliviada, como si cancelar fuera exactamente lo que esperaba hacer. Adrián cerró los ojos y apretó el puente de la nariz. La Gala Benéfica Internacional no era solo otro evento social. Era la noche donde los empresarios más influyentes de Europa se reunían para tejer alianzas que valían millones. Llegar solo sería interpretado como debilidad, como si el hombre que construyó un imperio hotelero desde cero no pudiera mantener una relación estable. El sonido suave de pasos en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. A través de la puerta entreabierta, vio a Valeria doblando ropa de cama con esa precisión meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. Sus movimientos eran fluidos, casi danzantes, y por un momento absurdo, Adrián se preguntó si alguna vez había visto a alguien doblar sábanas con tanta gracia. Valeria Núñez llevaba trabajando en su mansión durante 8 meses. Llegaba cada mañana a las 7 en punto. Limpiaba sin hacer ruido. Preparaba un café perfecto sin que él se lo pidiera, y se marchaba al anochecer, llevando consigo esa tranquilidad que parecía emanar de sus poros. Nunca le había prestado verdadera atención hasta ahora, hasta que una idea descabellada se apoderó de él. Valeria. La llamó, saliendo de su habitación con paso decidido. Ella se volvió, sosteniendo una almohada contra su pecho. Sus ojos verdes lo miraron con esa serenidad que siempre lo desconcertaba. No había rastro de nerviosismo, como si hablar con un millonario fuera lo más natural del mundo. Sí, señor Soler, necesito preguntarte algo inusual. Adrián se detuvo frente a ella, notando por primera vez las pequeñas pecas que salpicaban su nariz. ¿Tienes planes para esta noche? Valeria inclinó ligeramente la cabeza, y un mechón dorado se deslizó por su hombro. Solo cuidar a mi abuela. ¿Necesita que me quede más tiempo? No exactamente. Adrián se pasó una mano por la barba, un gesto que hacía cuando estaba a punto de tomar una decisión arriesgada en los negocios. Hay una gala benéfica esta noche, un evento importante. Mi acompañante canceló y necesito que alguien venga conmigo. El silencio se extendió entre ellos como un hilo invisible. Valeria bajó la almohada lentamente, y Adrián pudo ver el momento exacto en que procesó lo que él estaba pidiendo. Sus mejillas se sonrojaron apenas, pero su voz permaneció firme. ¿Me está pidiendo que lo acompañe como su cita? Como mi acompañante, corrigió Adrián, aunque la distinción se sintió débil incluso para él. Es solo por apariencias, unas pocas horas, sonreír para las fotos, conversar educadamente, nada más. Valeria lo estudió con esos ojos que parecían ver más de lo que él estaba dispuesto a mostrar. Por un momento terrible, Adrián pensó que se reiría o, peor aún, que se ofendería. Pero en lugar de eso, ella asintió una vez, con esa calma inquebrantable que lo intrigaba. ¿A qué hora necesita que esté lista? La respuesta lo tomó por sorpresa. Había esperado dudas, preguntas, tal vez incluso una negativa educada. No esa aceptación tranquila que hacía que su decisión impulsiva pareciera la cosa más lógica del mundo. A las 8, enviaré un coche a tu dirección. Adrián hizo una pausa, consciente de que estaba cruzando una línea invisible. Valeria, ¿estás segura de esto? Ella sonrió entonces, y fue como si el sol se filtrara a través de las cortinas de seda de su habitación. Señor Soler, a veces las mejores decisiones son las que tomamos sin pensar demasiado. Mientras la vio alejarse por el pasillo, Adrián se dio cuenta de que acababa de cambiar algo fundamental. No sabía qué, pero cuando Valeria desapareció tras la esquina, el eco de sus pasos pareció susurrar una promesa que él aún no podía entender. En 6 horas, descubriría que algunas decisiones impulsivas tienen el poder de reescribir toda una vida. Valeria se quedó inmóvil frente al espejo de su pequeño apartamento, sosteniendo el único vestido negro que poseía. Era sencillo, comprado en una tienda de segunda mano el año anterior para el funeral de un vecino,
pero al extenderlo sobre la cama, algo en la caída de la tela le susurró que podría funcionar. «¿Estás loca, mija?», murmuró su abuela Esperanza desde la cocina, revolviendo una olla de lentejas que olía a hogar. «¿Una gala con millonarios? Eso no es para nosotras. Solo es un trabajo, abuela». Valeria se quitó el uniforme de limpieza lentamente, como si cada gesto fuera parte de un ritual. Unas horas y ya, pero mientras el agua caliente de la ducha caía sobre sus hombros, supo que estaba mintiéndose. Esto no era solo un trabajo. Era la primera vez en años que alguien la veía más allá de la mujer que limpiaba pisos y doblaba ropa. 40 minutos después, Valeria se miró al espejo y apenas se reconoció. El vestido negro se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado para ella. Su cabello dorado, que normalmente mantenía recogido en una cola práctica, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Un toque de rímel en las pestañas y un labial rosa pálido que había encontrado en el fondo de un cajón completaban la transformación. No parecía otra persona. Parecía ella misma, pero vista por primera vez con claridad. El Mercedes negro llegó exactamente a las 8. Valeria besó la frente de su abuela, quien la bendijo en voz baja, y salió a la calle mal iluminada de su barrio. El conductor, un hombre mayor de bigote gris, le abrió la puerta trasera con la misma cortesía que habría mostrado a cualquier dama de la alta sociedad. «Está muy elegante, señorita», dijo con una sonrisa sincera que la tranquilizó. Durante el trayecto hacia el Hotel Palace, Valeria observó Madrid transformarse gradualmente. Las calles estrechas de su barrio dieron paso a avenidas amplias flanqueadas por edificios señoriales. Los bares de tapas se convirtieron en restaurantes con manteles blancos. Era como viajar a través de mundos paralelos. Cuando el coche se detuvo frente al hotel, Valeria vio a Adrián esperándola en la entrada. Vestía un smoking negro que parecía esculpido sobre su cuerpo atlético, y su barba perfectamente recortada le daba un aire de distinción que quitaba el aliento. Pero fue su expresión la que la sorprendió. Había algo en sus ojos que no esperaba ver. Respeto. Adrián se acercó al coche y le extendió la mano para ayudarla a bajar. El contacto fue breve, pero Valeria sintió el calor de sus dedos como una corriente eléctrica que subía por su brazo. «Estás hermosa», murmuró él, y por primera vez desde que lo conocía, Adrián Soler parecía haber perdido su compostura perfecta. «Gracias», respondió Valeria, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Mientras caminaban hacia la entrada del hotel, Valeria notó las miradas. Primero fueron discretas, cabezas que se volvían ligeramente, conversaciones que se interrumpían por un segundo, luego más directas, fotógrafos que bajaban sus cámaras para observar mejor, mujeres envueltas en joyas que la evaluaban de pies a cabeza. «¿Quién es ella?», susurró alguien a su espalda. «Nunca la había visto antes», respondió otra voz. «Es preciosa, pero ¿de dónde habrá salido?». Adrián notó su tensión y se inclinó hacia ella. «Respira», le susurró al oído. «Tú perteneces aquí tanto como cualquiera de ellos». Pero Valeria sabía que no era cierto, no por el dinero o la posición social, sino porque estos people vivían en una realidad diferente. Mientras ellos debatían qué champán servir en sus fiestas, ella contaba monedas para comprar medicamentos para su abuela. El gran salón del Palace era un espectáculo de lujo. Arañas de cristal que proyectaban destellos dorados, mesas cubiertas con manteles de seda, y un ejército de camareros que se movían entre los invitados como danzarines silenciosos. «Adrián, querido», una mujer de mediana edad se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un collar de perlas que probablemente costaba más que el sueldo anual de Valeria. «¿No nos vas a presentar a tu acompañante?». Adrián puso su mano en la espalda baja de Valeria, un gesto protector que ella sintió hasta los huesos. «Carmen, te presento a Valeria Núñez». «Valeria, Carmen Mendoza, directora de la Fundación Esperanza Infantil». Valeria extendió su mano con naturalidad. «Es un placer conocerla, señora Mendoza». Carmen estudió a Valeria con la precisión de un tasador evaluando una obra de arte. «El placer es mío, querida». «¿A qué te dedicas?». La pregunta flotó en el aire como una espada suspendida. Valeria sintió el peso de las miradas que se habían multiplicado a su alrededor. Este era el momento de verdad. Podía mentir, inventar una profesión que sonara apropiada para este mundo de cristal, o podía ser exactamente quien era. «Trabajo en servicios domésticos», respondió con la cabeza alta, «y cuido a mi abuela». El silencio que siguió fue tan denso que Valeria pudo escuchar el tintineo de las copas a 3 mesas de distancia. Carmen parpadeó varias veces, como si no hubiera procesado correctamente las palabras.
Fue entonces cuando Adrián hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No la sonrisa calculada que usaba en las reuniones de negocios, sino algo real y cálido que transformó completamente su rostro. Valeria es la persona más auténtica que conozco, dijo, y su voz resonó más alto de lo necesario. Mientras Carmen se alejaba con una excusa educada, Valeria se dio cuenta de que algo había cambiado en la forma en que Adrián la miraba. La noticia se extendió por el salón como una onda invisible. Valeria podía sentir las conversaciones que se detenían a su paso, las miradas que la diseccionaban con curiosidad morbosa. Pero lo que más la sorprendía era que no le importaba. Por primera vez en años, se sentía completamente ella misma. Adrián la guió hacia el bar, donde pidió 2 copas de champán. Sus dedos se rozaron al entregarle la suya, y Valeria notó que las manos del empresario más poderoso de Madrid temblaban ligeramente. ¿Te arrepientes?, le preguntó él en voz baja, mirando hacia el gentío que pretendía no observarlos. ¿De ser honesta? Valeria tomó un sorbo del champán, sintiendo las burbujas explotar suavemente en su lengua. Nunca me arrepiento de eso. Un grupo de hombres en trajes impecables se acercó a ellos. Valeria reconoció sus rostros de las revistas de negocios que ocasionalmente hojeaba en la sala de espera del médico de su abuela. Magnates de la construcción, herederos de fortunas centenarias, políticos cuyas sonrisas parecían ensayadas frente al espejo. Adrián, hermano. Uno de ellos le palmeó el hombro con familiaridad fingida. Cuéntanos el secreto de tu éxito. Dicen que vas a expandir la cadena hotelera a América Latina. El éxito no es un secreto, Gonzalo. Adrián se irguió, y Valeria pudo ver cómo se deslizaba hacia ese personaje público que conocía tan bien. Es visión, determinación y la capacidad de tomar decisiones que otros no se atreven a tomar. Claro, claro, intervino otro hombre, más joven, con anillos dorados que captaban la luz de las arañas. Pero hay que admitir que el poder llama al poder. Los que estamos aquí sabemos lo que es mover los hilos, ¿verdad? Los hombres rieron. Esa risa hueca que Valeria había escuchado tantas veces en las películas sobre gente rica. Adrián también sonrió, pero ella notó que no llegaba a sus ojos. El poder, continuó Gonzalo, es lo único que realmente importa en este mundo. El poder de decidir, de influir, de cambiar las reglas del juego. Sin poder, eres invisible. Exacto, asintió el joven de los anillos. El poder es felicidad, es libertad, es todo. Valeria escuchó en silencio, sintiendo cómo algo se agitaba en su pecho. Estos hombres hablaban del poder como si fuera oxígeno, como si sin él no pudieran respirar. Pero ella había visto poder real, el poder de su abuela cuando la consolaba después de un día difícil, el poder de su vecina que compartía su comida cuando el dinero no alcanzaba, el poder de seguir adelante cuando todo parecía imposible. La gente que no entiende esto. Adrián se unió a la conversación, su voz adquiriendo ese tono de autoridad que usaba en las juntas directivas. Simplemente no está destinada a trascender. El poder separa a los ganadores de los mediocres. Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada invisible. No por las palabras en sí, sino por la frialdad con que las pronunció. Como si hubiera olvidado completamente que ella estaba allí. Como si hubiera olvidado que hacía apenas una hora la había defendido frente a Carmen Mendoza. Los hombres siguieron hablando, intercambiando anécdotas sobre adquisiciones millonarias y movimientos de mercado que afectaban la vida de miles de personas, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Adrián gesticulaba con entusiasmo, su copa de champán moviéndose en el aire, mientras explicaba una estrategia particularmente agresiva de expansión. El éxito, declaró, es la única medida real del valor de una persona. Todo lo demás son excusas de los que no tienen la visión para alcanzar la cima. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Valeria. No de forma violenta, sino como un hilo que se deshace lentamente hasta que ya no puede sostener el peso que lleva. Se inclinó hacia Adrián, acercándose lo suficiente para que su perfume suave cortara a través del aroma a tabaco caro y colonia de lujo que flotaba en el aire. Los otros hombres siguieron hablando, ajenos al momento que estaba a punto de suceder. Adrián, murmuró ella, su voz tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla. ¿Sí? Sus ojos se encontraron, y por un instante, el ruido del salón pareció desvanecerse. Valeria lo miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin flinch. A veces el poder no se mide en lo que logras, sino en lo que no necesitas demostrar. Las palabras flotaron entre ellos como una pluma que cae en cámara lenta. Adrián se quedó completamente inmóvil.
su copa suspendida a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se agrandaron ligeramente, como si acabara de recibir un diagnóstico médico inesperado. Los otros hombres siguieron hablando, sus voces convirtiéndose en un murmullo distante. Pero Adrián no los escuchaba. No podía escuchar nada excepto el eco de las palabras de Valeria resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Pero Valeria ya se había enderezado, volviendo a esa compostura serena que parecía ser su estado natural. Tomó un sorbo de champán como si nada hubiera pasado, como si no acabara de detonar una bomba emocional en el pecho del hombre más poderoso de la habitación. «Nada importante», murmuró, con una sonrisa que no revelaba absolutamente nada. Adrián se quedó mirándola, buscando en su rostro alguna pista, alguna explicación. Pero Valeria había vuelto a ser un enigma, tan tranquila y hermosa como la superficie de un lago que esconde corrientes profundas e impredecibles. Por primera vez en su vida adulta, Adrián Soler se sintió completamente fuera de control. Adrián no pudo concentrarse en una sola conversación durante la siguiente hora. Las palabras de Valeria habían creado una fisura en algo que creía sólido como granito, y ahora cada interacción social se sentía como actuar en una obra de teatro cuyo guión había olvidado. «¿Estás bien?», le preguntó Eduardo Vázquez, el heredero de una compañía naviera, notando cómo Adrián miraba perdidamente hacia la pista de baile. «Perfectamente», mintió Adrián, tomando un trago largo de su tercera copa de champán. Pero no estaba bien. Cada vez que miraba a Valeria, que se movía por el salón con esa gracia natural que no se podía comprar ni aprender, sentía como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Ella conversaba con una señora mayor sobre jardinería, consolaba discretamente a una joven que parecía abrumada por las críticas de su madrastra, y escuchaba con genuino interés las historias de un camarero sobre su hijo pequeño. No estaba actuando, no estaba calculando cada gesto para causar una impresión específica. Simplemente era. «Adrián», una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Se volvió para encontrarse con Cristina Herrera, su exprometida, deslumbrante en un vestido rojo que costaba más que un coche. «No esperaba verte aquí con compañía nueva, Cristina». Adrián logró esbozar su sonrisa profesional, aunque se sintió como plástico fundido. «Estás radiante». «Siempre lo estoy», respondió ella con esa confianza que una vez lo había atraído y ahora le sonaba hueca. «¿Quién es tu acompañante?». «No la reconozco del circuito social». Adrián buscó a Valeria con la mirada y la encontró cerca de las ventanas francesas que daban al jardín, observando las luces de Madrid que se extendían como un manto de estrellas. Estaba sola por primera vez en la noche, y había algo en su postura que sugería una profunda contemplación. «Se llama Valeria», dijo él, sorprendido por el tono protector de su propia voz. «Ya veo». Cristina siguió su mirada y estudió a Valeria con la precisión de un cirujano. «Es hermosa, sin duda, aunque parece sencilla. No es tu tipo habitual. Tal vez mi tipo habitual es el problema», murmuró Adrián sin pensar. Cristina arqueó una ceja perfectamente depilada. «¿Perdón?». Pero Adrián ya estaba caminando hacia Valeria, dejando a su exprometida con la palabra en la boca. Se acercó a ella lentamente, como si temiera asustar a un ciervo en el bosque. «¿Te está gustando la fiesta?», preguntó él, deteniéndose a su lado. Valeria no se volvió hacia él inmediatamente. Siguió mirando por la ventana, y cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad meditativa que él nunca había escuchado antes. «Es interesante ver cómo vive la otra mitad», dijo, «aunque me pregunto si realmente viven o solo actúan». Adrián sintió que la fisura en su pecho se ensanchaba. «¿Qué quieres decir? Todos aquí hablan de poder, de éxito, de influencia». Valeria se volvió hacia él, y sus ojos verdes parecían ver directamente a través de él. «Pero nadie habla de felicidad. Nadie pregunta si son felices». «El éxito trae felicidad», respondió Adrián automáticamente, repitiendo una frase que había dicho miles de veces. «¿En serio?». Valeria ladeó la cabeza, genuinamente curiosa. «¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz sin tener que demostrárselo a nadie?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Adrián abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se quedó allí, frente a esta mujer que limpiaba su casa, y que de alguna manera podía ver cosas que él había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. «Yo», comenzó, pero las palabras se desvanecieron. «Mi abuela dice que la felicidad real es silenciosa», continuó Valeria, volviendo a mirar por la ventana.
que no necesita testigos ni aplausos, que cuando es verdadera, llena tanto que no queda espacio para el miedo o la necesidad de demostrar nada. Adrián la miró. Realmente la miró. Tal vez por primera vez. Notó las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de sonrisas genuinas, las manos que trabajaban duro, pero se movían con delicadeza, la forma en que sostenía la cabeza alta sin arrogancia, solo con dignidad tranquila. ¿Tú eres feliz?, preguntó él, y la pregunta salió como un susurro. Valeria sonrió entonces, y fue como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura. A veces, cuando mi abuela me cuenta historias de cuando era joven, cuando consigo que el desayuno salga perfecto en tu cocina, cuando llueve y puedo escuchar las gotas contra la ventana de mi cuarto. Hizo una pausa. Son momentos pequeños, pero son míos. Momentos pequeños, repitió Adrián, como si fuera un concepto extranjero. ¿Cuándo fue tu último momento pequeño?, preguntó Valeria, volviéndose completamente hacia él. Adrián se quedó en silencio, buscando en su memoria. Reuniones exitosas, contratos millonarios, artículos en portadas de revistas, cenas en restaurantes exclusivos, pero ningún momento pequeño. Ningún momento que fuera solo suyo, sin audiencia, sin propósito ulterior. No lo recuerdo, admitió finalmente, y las palabras le supieron a ceniza. Valeria asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Tal vez ese sea el verdadero poder, dijo suavemente. Poder permitirse momentos pequeños. En ese instante, Adrián Soler sintió que todo lo que había construido, toda su identidad cuidadosamente crafted, se tambaleaba como un castillo de naipes en una corriente de aire. Esta mujer, con su vestido de segunda mano y su sabiduría silenciosa, había encontrado el interruptor que apagaba todas las luces del espectáculo que había estado presentando durante décadas. Y lo más aterrador de todo era que no quería volver a encenderlas. El resto de la gala transcurrió como una película en cámara lenta para Adrián. Sonrió cuando debía sonreír, estrechó las manos correctas, pronunció las frases apropiadas, pero una parte de él había quedado suspendida en esa conversación junto a la ventana. Cada vez que miraba a Valeria, que se movía por el salón con esa tranquilidad que ahora le parecía revolucionaria, sentía que algo fundamental se había roto dentro de él. ¿Estás seguro de que estás bien?, le preguntó por tercera vez Eduardo, notando cómo Adrián perdía el hilo de las conversaciones. Solo cansado, mintió Adrián, observando cómo Valeria ayudaba discretamente a una señora mayor a encontrar su bolso. Lo que realmente lo inquietaba no era la pregunta sobre sus momentos pequeños, sino la facilidad con que Valeria había atravesado todas sus defensas. Era como si hubiera visto directamente a través de la armadura que había tardado décadas en construir y hubiera encontrado algo que él mismo había olvidado que existía. Cerca de la medianoche, cuando los invitados comenzaron a despedirse con besos en el aire y promesas vacías de reunirse pronto, Adrián se acercó a Valeria. ¿Lista para irnos?, preguntó, notando que ella parecía tan serena como al llegar, mientras que él se sentía como si hubiera corrido un maratón emocional. «Cuando tú quieras», respondió ella, pero había algo en su voz que él no pudo identificar. El trayecto de regreso se desarrolló en un silencio que pulsaba con cosas no dichas. Adrián miraba por la ventanilla del Mercedes, viendo cómo la ciudad elegante daba paso gradualmente a barrios más modestos. Cada kilómetro parecía llevarlo más lejos del mundo al que pertenecía, y más cerca de algo que no sabía cómo nombrar. «Valeria», dijo finalmente cuando se detuvieron en un semáforo rojo, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Por qué aceptaste venir conmigo esta noche?». Valeria se volvió hacia él, y bajo las luces amarillentas de la calle, su rostro parecía hecho de porcelana. «Porque me pareció que necesitabas que alguien te viera realmente». «¿Qué quieres decir?». «En la mansión siempre estás actuando, incluso cuando estás solo, como si hubiera cámaras invisibles grabando cada movimiento». Valeria hizo una pausa. «Esta noche fue la primera vez que te vi sin máscara». Adrián sintió que el aire del coche se espesaba. No sabía que fuera tan obvio. «No lo es. Solo que yo conozco esa sensación». «¿Tú actúas?». Valeria sonrió tristemente. «Todos actuamos, Adrián. Yo actúo que no me duele limpiar los baños de gente que gana en un día lo que yo en un año. Actúo que no me preocupa no tener suficiente dinero para los medicamentos de mi abuela. Actúo que está bien vivir así». El semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió. El conductor, intuendo la intimidad del momento, se quedó quieto. «¿Qué harías?», preguntó Adrián lentamente,
Si no tuvieras que actuar más, dormiría 8 horas seguidas sin preocuparme por las cuentas pendientes, respondió Valeria sin dudar. Llevaría a mi abuela a ver el mar. Estudiaría algo que me guste, no solo algo que pague las facturas. Se volvió hacia él completamente. ¿Y tú? Adrián abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. La pregunta era tan simple, pero tan imposible de responder que sintió vértigo. No lo sé, admitió finalmente. Creo que he estado actuando tanto tiempo que ya no recuerdo quién soy cuando no lo hago. Valeria extendió su mano y tocó la suya brevemente. Un contacto tan suave que podría haber sido imaginario, pero el calor que se extendió por el brazo de Adrián fue completamente real. Entonces tal vez sea hora de descubrirlo. Cuando llegaron al edificio de apartamentos de Valeria, Adrián insistió en acompañarla hasta la puerta. Era un edificio viejo pero bien mantenido, con geranios en las ventanas y el sonido de una televisión filtrándose desde algún piso superior. Todo lo opuesto a la mansión de mármol y silencio donde él vivía. «Gracias por esta noche», dijo Valeria buscando las llaves en su bolso pequeño. Fue revelador. Para mí también. Adrián se quedó allí sin saber muy bien por qué no se marchaba ya. Valeria. ¿Sí? Mañana es sábado. No tienes que venir a trabajar. Lo sé. Pero si quisieras, si no tienes otros planes. Adrián se pasó una mano por el cabello, un gesto que no hacía desde la universidad. Me gustaría enseñarte algo. Valeria ladeó la cabeza, curiosa. ¿Qué cosa? Una sorpresa. Adrián sonrió, y por primera vez en años, la sonrisa era completamente genuina. Algo que creo que te gustaría. Valeria lo estudió durante un momento largo como si estuviera leyendo algo escrito en un idioma que acababa de aprender. Finalmente asintió. De acuerdo, pero con una condición. ¿Cuál? Nada de actuación, solo tú. Adrián sintió que algo se aflojaba en su pecho, como un nudo que llevaba años apretado. Solo yo, prometió, aunque no estaba completamente seguro de quién era esa persona. Mientras el Mercedes se alejaba por las calles oscuras hacia su mansión vacía, Adrián no podía dejar de pensar en las palabras de Valeria. Tal vez sea hora de descubrirlo. Por primera vez en décadas, Adrián Soler tenía miedo y esperanza a partes iguales. Adrián no durmió esa noche. Se quedó despierto en su cama king size, mirando el techo de su habitación que costaba más que muchas casas enteras, preguntándose cuándo había sido la última vez que había sentido algo real. La conversación con Valeria había abierto una compuerta que llevaba años cerrada, y ahora los recuerdos se filtraban como agua a través de las grietas. Recordó a su padre, un carpintero de manos ásperas que construía muebles con la paciencia de un monje. Recordó cómo le enseñaba a tallar madera en el pequeño taller detrás de su casa modesta, diciendo, «Adrián, el trabajo bien hecho es su propia recompensa». Recordó la última vez que había tocado madera con sus propias manos, antes de que los trajes de diseñador reemplazaran la ropa manchada de serrín. A las 7 de la mañana, se levantó con una claridad que no había sentido en años. Sabía exactamente dónde quería llevar a Valeria. Valeria se despertó al sonido de su abuela preparando café en la cocina diminuta. La luz del sábado se filtraba a través de las cortinas descoloridas, y por un momento, se preguntó si la noche anterior había sido un sueño extraordinariamente vívido. «¿Cómo estuvo la fiesta, mija?», preguntó Esperanza cuando Valeria apareció en la cocina, envuelta en una bata vieja pero limpia. «Fue reveladora», respondió Valeria, usando la misma palabra que había usado con Adrián. «¿Y el señor millonario?». Valeria se sirvió café en una taza desportillada que había pertenecido a su madre. «No es lo que esperaba. Mejor o peor. Más humano». Esperanza asintió sabiamente. A los 82 años había visto suficiente del mundo para saber que la humanidad a menudo se escondía debajo de capas de pretensión y miedo. «Ten cuidado, nieta», murmuró, pero sus ojos mostraban más curiosidad que preocupación. Los hombres poderosos no están acostumbrados a que los vean realmente. Adrián llegó exactamente a las 10, como había prometido, pero en lugar del Mercedes negro, conducía un jeep viejo y polvoriento, que Valeria no había visto nunca. Llevaba vaqueros desgastados, una camisa de algodón blanca y botas de trabajo que habían conocido mejores días. «¿Es el mismo hombre de anoche?», preguntó Esperanza desde la ventana, entornando los ojos. Valeria se asomó y sintió algo que no pudo identificar inmediatamente. Adrián parecía real, como si hubiera dejado caer una carga invisible durante la noche. «Buenos días», dijo él cuando ella salió del edificio.
No había rastro de la compostura calculada de la noche anterior. Parecía casi nervioso. «Buenos días. ¿Dónde está el Mercedes?» «En el garaje». Adrián sonrió, y Valeria notó que tenía un pequeño hueco entre los dientes frontales que nunca había visto antes. Hoy necesitábamos algo más auténtico. Durante el viaje, que duró casi una hora, hablaron de cosas simples. Adrián le contó sobre su infancia en un pueblo pequeño cerca de Toledo, sobre su padre carpintero y su madre que hacía el mejor cocido de toda Castilla-La Mancha. Valeria habló sobre su abuela, sobre los veranos que pasaba ayudándola en el huerto que tenía detrás de su casa antigua, antes de que tuvieran que mudarse a Madrid por el trabajo de su madre. «¿Tu padre?», preguntó Adrián suavemente. «Se fue cuando yo tenía 8 años», respondió Valeria sin amargura. «Dijo que íbamos a estar mejor sin él. Tal vez tenía razón. Lo siento. No tienes por qué. Mi abuela dice que algunos hombres no están hechos para quedarse. Pero los que se quedan…» Valeria lo miró de reojo. «Los que se quedan lo hacen por las razones correctas». Cuando llegaron a su destino, Valeria se quedó sin palabras. Era un taller de carpintería en las afueras de Madrid, rodeado de árboles y con el aroma a madera recién cortada, flotando en el aire como incienso. «Este era el taller de mi padre», explicó Adrián, deteniéndose frente a un edificio de piedra que parecía haber crecido orgánicamente del suelo. «Lo compré después de que muriera, hace 5 años, pero nunca había vuelto a entrar». Valeria siguió su mirada hacia la puerta de madera maciza, viendo la vulnerabilidad que irradiaba de él como calor. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque anoche me preguntaste cuándo había sido mi último momento pequeño». Adrián se volvió hacia ella, y sus ojos tenían una intensidad que la hizo olvidar cómo respirar. «Y me di cuenta de que todos mis momentos pequeños están aquí, con él». Antes de que decidiera que ser su hijo no era suficiente, abrió la puerta del taller y Valeria entró en un mundo detenido en el tiempo. Herramientas colgaban ordenadamente de las paredes. Maderas de diferentes tipos estaban apiladas con cuidado geométrico, y sobre la mesa principal había un proyecto a medio terminar. Una cuna de madera de cerezo con detalles tallados a mano. «¿Para quién era?», susurró Valeria, pasando los dedos suavemente sobre la madera pulida. «Para mí», respondió Adrián, su voz apenas audible. «Mi madre estaba embarazada cuando yo tenía 15 años, pero perdimos al bebé». Él siguió trabajando en la cuna de todas formas. Decía que tal vez algún día la necesitaríamos. Valeria sintió que su corazón se comprimía. Miró a Adrián, que estaba de pie junto a la mesa como si fuera un altar, y vio al niño que había sido, el hijo de un carpintero que tallaba sueños en madera. «¿Has vuelto a trabajar con madera?», preguntó. Adrián negó con la cabeza. «Mis manos están demasiado suaves ahora, demasiado limpias». Sin decir una palabra, Valeria tomó una de las herramientas más pequeñas, una gubia de tallar, y se acercó a él. Tomó su mano derecha entre las suyas y colocó la herramienta en su palma, cerrando sus dedos alrededor del mango de madera gastado. «Las manos se endurecen», murmuró. «Los recuerdos no se olvidan». Adrián la miró, y en ese momento, con el sol filtrándose a través de las ventanas polvorientas y el aroma a madera envolviéndolos como una bendición, se dio cuenta de que esta mujer no solo lo había visto sin máscaras, lo había encontrado debajo de todas las capas de éxito y poder, en el lugar donde guardaba las partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. «Valeria», susurró. «Sí, gracias por ayudarme a recordar quién era antes de olvidar quién quería ser». Pasaron 3 horas en el taller. 3 horas en las que Adrián redescubrió el tacto de la madera bajo sus dedos, el sonido hipnótico de la gubia cortando fibras, la satisfacción primitiva de crear algo con las manos. Valeria se sentó en un taburete alto, observándolo trabajar, haciendo preguntas ocasionales que lo obligaban a explicar técnicas que creía haber olvidado. «Mi padre decía que la madera tiene memoria», murmuró Adrián mientras lijaba suavemente una superficie curva, «que recuerda el árbol que fue, la tierra donde creció, las estaciones que vivió». «¿Tú qué recuerdas?», preguntó Valeria suavemente. Adrián se detuvo, sus manos quietas sobre la madera. «Recuerdo cuando esto era suficiente, cuando crear algo hermoso era más importante que poseer algo caro». El sonido de su teléfono vibrating contra la mesa de trabajo los sacó a ambos del trance. Adrián miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. Era Joaquín Morales, su socio principal y hombre más calculador que conocía. «Tengo que contestar»,
Se disculpó, limpiándose las manos en un trapo viejo. Adrián, hermano. La voz de Joaquín salió del altavoz con urgencia apenas contenida. Necesitamos hablar. Ahora. Estoy ocupado, Joaquín. ¿Ocupado? Es sábado por la tarde y las redes sociales están que arden con fotos tuyas de anoche. ¿Quién carajo es esa mujer? Adrián miró a Valeria, que había escuchado todo, y ahora parecía estudiar sus manos con intensidad forzada. Es una amiga. Una amiga. Claro. El sarcasmo de Joaquín podría haber cortado a cero. Una amiga que según mis fuentes trabaja limpiando casas. ¿Te has vuelto loco? ¿Sabes lo que esto puede hacer a nuestra imagen corporativa? Mi vida personal no es asunto de la empresa. Tu vida personal es la empresa, Adrián. Eres la cara de la marca. Y ahora esa cara aparece en todas las revistas del corazón con el titular El millonario y su empleada doméstica, amor verdadero o escándalo de temporada. Valeria se puso de pie abruptamente, y Adrián vio cómo su rostro se ensombrecía, no con dolor, sino con una dignidad feroz que lo golpeó como un puñetazo. Joaquín, te llamo después. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Ya veo, dijo Valeria, su voz peligrosamente calmada. Soy un problema para tu imagen corporativa. Valeria no. Él no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Se volvió hacia él completamente, y sus ojos verdes habían adquirido la dureza del jade. ¿Que una empleada doméstica no debería atreverse a ser vista contigo en público? ¿Que mi existencia es un escándalo? No digas eso. Es exactamente lo que él dijo. Valeria se dirigió hacia la puerta del taller, y por tu silencio, es exactamente lo que tú también piensas. Eso no es cierto. Adrián la siguió, pero ella ya estaba fuera, caminando hacia el jeep con pasos decididos. Llévame a casa, por favor. El trayecto de regreso fue un silencio ensordecedor. Cada kilómetro que pasaba, Adrián sentía como la magia de las últimas horas se desintegraba como azúcar en agua. Valeria miraba por la ventanilla, su perfil sereno pero inalcanzable, como si hubiera vuelto a construir muros invisibles a su alrededor. Valeria, por favor. No tienes que explicar nada, dijo ella sin voltear a mirarlo. Entiendo perfectamente la situación. No, no la entiendes. Entiendo que hay dos Adrián Soler. Se volvió hacia él entonces, y su mirada era como un diagnóstico médico. El que tallaba madera con su padre y el que construyó un imperio. Y entiendo que el segundo siempre va a ganar. Eso no es justo. ¿Justo? Valeria se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Sabes lo que no es justo? Que anoche me hiciera sentir como si fuera suficiente tal como soy, para descubrir hoy que soy un problema que resolver. Cuando llegaron al edificio de Valeria, ella se bajó del jeep sin decir adiós. Adrián se quedó allí, viendo cómo desaparecía por la entrada, sintiendo que acababa de perder algo que ni siquiera sabía que podía tener. Su teléfono volvió a sonar. Joaquín otra vez. ¿Ya recapacitaste? Tenemos una junta de crisis mañana a primera hora. Necesitamos controlar esta narrativa antes de que se salga de las manos. Adrián miró hacia las ventanas del edificio de Valeria, preguntándose cuál de ellas era la suya, si estaría contándole a su abuela lo que había pasado, si alguna vez lo volvería a mirar sin esa barrera de dignidad herida en los ojos. Programa la junta, dijo finalmente. Perfecto. Y Adrián, termina esto antes de que se vuelva un problema mayor. Después de colgar, Adrián se quedó sentado en el jeep polvoriento de su padre, en medio de una calle que olía a comida casera y vida simple, preguntándose cuándo había comenzado a medir el valor de las personas por su utilidad para su imagen corporativa. Y por primera vez en años, se odió a sí mismo por saber la respuesta. Valeria no fue a trabajar el lunes, ni el martes. Envió un mensaje escueto a través de la agencia de limpieza. Enfermedad familiar. Volveré pronto. Pero la verdad era que no podía soportar la idea de limpiar los baños de mármol de un hombre que había logrado que se sintiera valiosa, solo para recordarle después cuál era su lugar. «Estás actuando como una tonta», le dijo su abuela el miércoles por la mañana, mientras Valeria revolvía distraídamente un café que se había enfriado hacía una hora. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Esperanza se sentó frente a ella en la mesa diminuta de la cocina, sus ojos de 80 años brillando con una sabiduría que Valeria no quería enfrentar. «Estás enamorándote de él. Eso es ridículo. Lo ridículo es que pienses que el amor respeta las clases sociales». Esperanza tomó la mano de su nieta entre las suyas, arrugadas pero firmes. «Tu abuelo era hijo de un marqués arruinado. Yo era hija de un pescador. ¿Crees que eso nos importó cuando nos enamoramos? Esto es diferente, abuela». «¿Por qué? ¿Porque él tiene más dinero?»
¿Porque su apellido sale en los periódicos? Esperanza negó con la cabeza. El amor verdadero no se mide en cuentas bancarias, mija. Se mide en cómo te mira cuando cree que no te das cuenta. Valeria se levantó bruscamente caminando hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Podía ver ropa colgada en los balcones, niños jugando en el pequeño espacio de concreto, una vida auténtica que de repente le parecía más valiosa que todos los salones de gala del mundo. ¿Y si él me miraba así solo porque era una novedad?, preguntó sin voltear. ¿Y si ya se cansó de jugar a ser normal? Entonces no vale la pena, respondió Esperanza simplemente. Pero si no lo es, estás desperdiciando algo hermoso por orgullo. Adrián tampoco estaba durmiendo. Se había presentado a la junta de crisis el lunes con ojeras que ninguna cantidad de café podía disimular. Había sonreído para las cámaras mientras Joaquín explicaba que la señorita Núñez era simplemente una acompañante ocasional sin importancia romántica, y había sentido cómo cada palabra le sabía a traición. Perfecto, había dicho Joaquín después de la rueda de prensa. Crisis controlada. Ahora solo necesitamos que mantengas un perfil bajo por unas semanas y todo volverá a la normalidad. Normalidad. La palabra le sonaba extraña ahora, como un idioma que había olvidado cómo hablar. La mansión se sentía más vacía de lo habitual sin Valeria, no solo por su ausencia física, sino porque su presencia había llenado espacios que Adrián no sabía que estaban vacíos. La casa estaba limpia. La agencia había enviado a una mujer mayor que trabajaba con eficiencia silenciosa, pero no tenía vida. No había café perfecto esperándolo por las mañanas. No había esa sensación de que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. El jueves por la noche, después de otra cena solitaria en un comedor que podía acomodar a 20 personas, Adrián se encontró caminando hasta el taller de carpintería. La cuna seguía allí, esperando, y por primera vez en días sintió que podía respirar completamente. Tomó la gubia que Valeria había puesto en sus manos y comenzó a trabajar. Talló hasta que sus dedos sangraron ligeramente, hasta que sus hombros dolieron, hasta que el sonido rítmico de la herramienta contra la madera logró silenciar temporalmente el caos en su mente. Estaba terminando un detalle intrincado cuando escuchó pasos en la entrada del taller. Se volvió esperando ver a Valeria, con el corazón saltando como un adolescente enamorado. Pero era Joaquín. «Te estaba buscando», dijo su socio, mirando alrededor del taller con una expresión que mezclaba disgusto y preocupación. «Tu secretaria me dijo que podrías estar aquí. ¿Qué carajo estás haciendo?» «Tallando madera», respondió Adrián, volviendo a su trabajo. «¿Tallando madera?» «Adrián, tenemos 3 reuniones importantes mañana. Los inversores de Dubái llegan el fin de semana. No tienes tiempo para... Esto. Adrián levantó la gubia. Es lo único que ha tenido sentido en toda la semana. Joaquín se acercó más, estudiando la cuna con una mezcla de confusión y alarma. ¿Estás teniendo una crisis de mediana edad? ¿Es eso? Porque si es así podemos manejarlo. Comprarte un Ferrari, llevarte a Ibiza, conseguirte una modelo rusa. No quiero una modelo rusa. Entonces, ¿qué quieres? Adrián se detuvo, la herramienta suspendida en el aire. La pregunta era tan simple y tan imposible de responder sin sonar completamente loco. Quiero momentos pequeños, dijo finalmente. ¿Qué? Momentos que sean míos, sin testigos, sin propósito corporativo, sin calcular el retorno de inversión. Adrián se volvió hacia Joaquín, viendo cómo su socio lo miraba como si hubiera comenzado a hablar en tonguas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? La felicidad es un lujo que los empresarios exitosos no pueden permitirse, respondió Joaquín automáticamente. Tenemos responsabilidades, empleados, accionistas. ¿Y qué hay de responsabilidades hacia nosotros mismos? Joaquín suspiró como si estuviera lidiando con un niño particularmente difícil. Adrián, entiendo que esa mujer te ha confundido. Es comprensible. Era diferente, exótica incluso. Pero ya terminó. Es hora de volver a la realidad. ¿Y si la realidad está equivocada? La realidad, dijo Joaquín firmemente, es que construiste un imperio. La realidad es que tienes el respeto de la industria internacional. La realidad es que eres Adrián Soler, no el hijo de un carpintero. Pero fui el hijo de un carpintero antes de ser Adrián Soler, murmuró Adrián, volviendo a la cuna. Y tal vez esa versión de mí era más feliz. Joaquín se quedó en silencio durante un momento largo, observando cómo Adrián trabajaba con una concentración que no había visto en años. Si sigues por este camino, dijo finalmente, vas a perder todo lo que hemos construido. Tal vez, respondió Adrián sin levantar la vista.
O tal vez voy a encontrar algo que vale más que todo lo que hemos construido. Cuando Joaquín se fue, dejando tras él el aroma de su colonia cara y su desaprobación palpable, Adrián siguió tallando en el silencio del taller. Con cada corte de la gubia, se dio cuenta de que estaba tallando algo más que madera. Estaba tallando una decisión que cambiaría todo. El viernes por la mañana, Valeria recibió una llamada que cambió todo. Era del Hospital Universitario La Paz. Su abuela había sufrido un desmayo y estaba en urgencias. Valeria corrió por las calles de Madrid con el corazón bombeando pánico, rogando a todos los santos que conocía que Esperanza estuviera bien. La encontró en una cama de hospital, pálida pero consciente, conectada a monitores que parpadeaban con números que Valeria no entendía pero que la aterrorizaban de todas formas. «Estoy bien, mija», susurró Esperanza, apretando la mano de su nieta. Solo un susto, pero el doctor que las atendió pintó un panorama diferente. «Su abuela necesita una cirugía cardíaca urgente», explicó con la gentileza que los médicos reservan para las malas noticias. «El procedimiento cuesta aproximadamente 30.000 euros. ¿Tienen seguro médico privado?» Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 30.000 euros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. «¿Qué pasa si no podemos pagarlo?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Podemos ponerla en lista de espera para el sistema público, pero...» El doctor no terminó la frase, pero sus ojos dijeron todo lo que necesitaba saber. Esa noche, Valeria se quedó junto a la cama de su abuela, viendo cómo dormía con esa respiración laboriosa que la hacía parecer más frágil de lo que había sido nunca. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, silenciosas pero implacables. «No llores por mí, nieta», murmuró Esperanza sin abrir los ojos. «He vivido una vida buena». «No digas eso. Es la verdad». Esperanza abrió los ojos entonces, y aunque estaban cansados, brillaban con esa determinación que Valeria había heredado. «Pero si hay una manera de conseguir ese dinero». «¿Qué quieres decir?» «Ese hombre, Adrián. Él te ayudaría si se lo pidieras». Valeria negó con la cabeza violentamente. «No puedo pedirle eso. No después de lo que pasó. El orgullo es un lujo que no podemos permitirnos ahora». Mientras Valeria luchaba con la decisión más difícil de su vida, Adrián estaba en su oficina del piso 40, fingiendo prestar atención a una presentación sobre expansión hotelera en Costa Rica. Pero su mente estaba en el taller, en las manos de Valeria guiando las suyas, en la forma en que lo había mirado cuando le dijo que tenía dos versiones de sí mismo. «Adrián», la voz de Joaquín lo sacó de su ensueño. «¿Qué opinas sobre las proyecciones del tercer trimestre?» «Están bien», respondió automáticamente, aunque no había escuchado una palabra. Después de la reunión, cuando todos se fueron, Joaquín se quedó atrás. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta de la oficina. «En serio esta vez». «¿Sobre qué?» «Sobre el hecho de que estás completamente distraído desde hace una semana. Sobre el hecho de que ayer un reportero te preguntó sobre los planes de expansión y respondiste hablando de momentos pequeños». Joaquín se sentó frente al escritorio de Adrián. «Y sobre el hecho de que investigué a tu empleada doméstica». Adrián se tensó inmediatamente. «¿Qué hiciste qué?» «Era necesario, hermano. Necesitaba saber qué tipo de persona era capaz de desestabilizarte tanto». Joaquín sacó una carpeta de su maletín. «Valeria Núñez, 27 años, huérfana de padre. Vive con su abuela en un apartamento de 2 habitaciones en Vallecas. Trabajo anterior, cajera en un supermercado. Estudios, secundaria completa, 1 año de universidad que abandonó por falta de recursos». Dijo Adrián, pero su voz salió más débil de lo que pretendía. «Deudas médicas por el tratamiento cardíaco de la abuela. 3 trabajos de limpieza para llegar a fin de mes. Y ahora», Joaquín hizo una pausa dramática. «La abuela está hospitalizada. Necesita una cirugía de emergencia que cuesta 30.000 euros». El silencio que siguió fue tan denso que Adrián pudo escuchar su propio corazón latiendo. «¿Cómo sabes eso?» «Tengo contactos en todos los hospitales importantes». Es información que necesitaba tener. Joaquín se inclinó hacia adelante. «Adrián, ¿no lo ves? Es el momento perfecto. Puedes pagar la cirugía, ser el héroe, y después ella estará en deuda contigo. Puedes tenerla como quieras, cuando quieras, sin que interfiera con tu imagen pública». Adrián se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba a toda la ciudad de Madrid. Podía ver el tráfico moviéndose como hormigas 30 pisos abajo.
Personas viviendo sus vidas sin saber que en esa oficina se estaba decidiendo el destino de una mujer que había cambiado todo sin siquiera intentarlo. ¿Eso es lo que piensas de mí?, preguntó sin voltear. ¿Que compraría a una mujer aprovechándome de su desesperación? Pienso que eres un hombre que ha trabajado demasiado duro para llegar donde está como para tirarlo todo por una fantasía romántica. Adrián se volvió hacia Joaquín, y su socio se sorprendió por la furia fría que vio en sus ojos. «Sal de mi oficina, Adrián. Sal de mi oficina ahora mismo». Joaquín se levantó, recogiendo sus papeles con la dignidad herida de quien no está acostumbrado a que le griten. «Cuando recapacites», dijo desde la puerta, «recuerda que tienes obligaciones, con la empresa, con los empleados, contigo mismo». Cuando se quedó solo, Adrián volvió a la ventana. En algún lugar de esa ciudad, Valeria estaba sufriendo, y él tenía el poder de ayudarla, pero cualquier cosa que hiciera ahora parecería una manipulación, una forma de comprar su perdón, a menos que, de repente, Adrián supo exactamente qué tenía que hacer. No para comprar el amor de Valeria, sino para demostrarle, y demostrarse a sí mismo, quién era realmente cuando nadie estaba mirando. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Hospital La Paz. Necesito hablar con alguien sobre una donación anónima». La llamada llegó a las 7 de la mañana del sábado. Valeria había pasado otra noche sin dormir en la silla junto a la cama de su abuela, cuando una enfermera se acercó con una expresión que no pudo descifrar. «Señorita Núñez, necesita hablar con el doctor Ramírez. Es sobre la cirugía de su abuela». El corazón de Valeria se precipitó hacia el suelo. Había pasado toda la noche calculando y recalculando, pensando en préstamos imposibles, en vender lo poco que tenían, en tragarse su orgullo y hacer la llamada que se había prometido no hacer jamás. El doctor Ramírez era un hombre de mediana edad con ojos bondadosos detrás de gafas de alambre. La llevó a su oficina, donde se sentó frente a ella con una sonrisa que confundió completamente a Valeria. «Tengo noticias extraordinarias», comenzó. «Alguien ha pagado la cirugía completa de su abuela, anónimamente». Valeria parpadeó varias veces, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que necesitara traducir. «¿Perdón?» «Una donación anónima de 30.000 euros, específicamente designada para el tratamiento cardíaco de la señora Esperanza Núñez. La cirugía está programada para esta tarde». No entiendo. ¿Quién? La persona pidió expresamente permanecer anónima. Solo puedo decirle que se procesó ayer por la noche y que su abuela está en las mejores manos posibles». Valeria salió de la oficina del doctor en estado de shock. Caminó por los pasillos del hospital como sonámbula, procesando lentamente lo que acababa de suceder. Alguien había pagado 30.000 euros por una mujer que ni siquiera conocían. Era imposible. Excepto que su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Espero que tu abuela se recupere pronto. Merece tener a su nieta feliz a su lado. Un amigo». Valeria se detuvo en medio del pasillo, leyendo el mensaje una y otra vez. No había nombre, no había firma, pero conocía solo a una persona capaz de algo así. Una persona que, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, había encontrado la manera de ayudarla sin esperar nada a cambio, sin pedir reconocimiento, sin condiciones, sin testigos. La cirugía duró 4 horas. Valeria se quedó en la sala de espera, sosteniendo su teléfono, escribiendo y borrando el mismo mensaje una docena de veces. ¿Cómo agradeces a alguien que te ha salvado la vida sin pedirte nada a cambio? ¿Cómo le dices a alguien que te has dado cuenta de que lo juzgaste mal en el momento más vulnerable de su autodescubrimiento? Cuando el doctor Ramírez salió del quirófano con una sonrisa, Valeria supo que Esperanza iba a estar bien. Y también supo exactamente lo que tenía que hacer. El taller de carpintería estaba iluminado cuando Valeria llegó al anochecer. Había tomado 3 autobuses y caminado 2 kilómetros, pero había necesitado ese tiempo para encontrar las palabras correctas. O tal vez para darse cuenta de que no necesitaba palabras en absoluto. Adrián estaba trabajando en la cuna, sus movimientos precisos y meditativos. Llevaba la misma ropa de trabajo que había usado la semana anterior, y había serrín en su cabello oscuro. Cuando la vio en la entrada, se detuvo completamente, la gubia suspendida en el aire como si fuera una fotografía. «Hola», dijo ella suavemente. «Hola». Su voz era cautelosa, como si temiera que fuera una aparición. «¿Cómo está tu abuela?» «Bien, la cirugía fue exitosa». Valeria se acercó lentamente, viendo cómo él se relajaba visiblemente. «Gracias. No sé de qué me hablas». Valeria sonrió entonces,
Esa sonrisa que había echado de menos sin darse cuenta. Claro que no. Se quedaron mirándose a través del taller que olía a madera y posibilidades. Dos personas que habían aprendido demasiado sobre ellas mismas en muy poco tiempo. ¿Por qué?, preguntó Valeria finalmente. ¿Por qué lo hiciste así? Anónimamente. Adrián dejó la herramienta sobre la mesa y se volvió hacia ella completamente. Porque no quería que sintieras que me debías algo. Porque no quería que pensaras que estaba tratando de comprarte. Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello. Porque era lo correcto, independientemente de lo que hubiera entre nosotros. ¿Y qué hay entre nosotros, Adrián? La pregunta flotó en el aire cargado de serrín y esperanza. Adrián la miró durante un momento largo, viendo no solo a la mujer hermosa que había desestabilizado su mundo, sino a la persona que le había mostrado que existía una versión de sí mismo que había olvidado que existía. No lo sé, admitió. Solo sé que antes de conocerte pensaba que tener éxito significaba no necesitar a nadie. Y ahora, se acercó a ella, lentamente, como si fuera algo precioso que podría romperse. Ahora pienso que tal vez el verdadero éxito es encontrar a alguien que te haga querer ser la mejor versión de ti mismo. Valeria sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado conteniendo desde la noche de la gala. Yo también tengo algo que confesar. ¿Qué? Esa noche cuando te dije que el poder no se mide en lo que logras, sino en lo que no necesitas demostrar. Valeria se mordió el labio. No estaba hablando solo de ti. Estaba hablando de mí también. ¿Qué quieres decir? Que he estado tan ocupada demostrándome a mí misma que no necesito a nadie, que soy fuerte e independiente, que casi perdí la oportunidad de amar a alguien que me ve exactamente como soy, y piensa que eso es suficiente. Adrián se detuvo a unos centímetros de ella, tan cerca que Valeria podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos donde la madera había dejado su marca. ¿Estás diciendo que me amas?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Estoy diciendo que amo al hombre que pagó anónimamente la cirugía de una anciana que nunca había conocido, respondió Valeria, levantando una mano para tocar su mejilla. Amo al hombre que prefiere tallar madera que comprar yates. Amo al hombre que le gritó a su socio por sugerir que me comprara. Se detuvo, sonriendo a través de las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Amo a Adrián, el hijo del carpintero. Ese hombre te ama desde el momento en que le dijiste que a veces el poder está en no tener que demostrar nada, murmuró él, inclinando su frente contra la de ella. Ese hombre ha estado esperando toda su vida a alguien que lo viera sin sus éxitos, sin su dinero, sin todo lo que construyó para impresionar a gente que no le importa. Cuando finalmente se besaron, fue como si el mundo se detuviera y empezara de nuevo al mismo tiempo. No fue el beso de una fantasía romántica, sino algo más real y más profundo. La promesa de dos personas que habían decidido que la autenticidad valía más que la aprobación, que los momentos pequeños eran más valiosos que los grandes espectáculos, y que a veces el amor más verdadero llega cuando dejas de actuar y comienzas a ser. Cuando se separaron, Adrián tomó la mano de Valeria y la guió hacia la cuna que había estado tallando. Terminémosla juntos, dijo. ¿Para quién? Adrián sonrió, esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Para el futuro, para todos los momentos pequeños que vamos a crear juntos. Y en ese taller que olía a madera y sueños hechos realidad, Valeria Núñez y Adrián Soler comenzaron a construir algo que ningún dinero podía comprar. Una vida auténtica, compartida, llena de momentos que serían solo de ellos. 2 años después, la mañana de octubre llegó con esa luz dorada que solo existe en Madrid, cuando el verano se despide lentamente del año. Valeria se despertó en la casa pequeña pero luminosa que habían comprado juntos en las afueras de la ciudad. Una casa con jardín donde Esperanza podía cultivar sus tomates y un taller anexo donde el sonido de la madera siendo tallada se había convertido en la banda sonora de sus días. Desde la ventana de la cocina, podía ver a Adrián enseñándole a un grupo de niños del barrio cómo sostener correctamente una gubia. Era sábado, y como cada sábado, el taller se llenaba de risas y concentración infantil mientras él compartía las técnicas que su padre le había enseñado décadas atrás. ¿Ya despertó el profesor?, preguntó Esperanza, apareciendo en la cocina con mejillas sonrosadas por la salud recuperada y llevando una cesta de verduras frescas del huerto. Hace 1 hora. No podía esperar a que llegaran sus alumnos. Esperanza sonrió, colocando los tomates en la encimera. Ese hombre ha encontrado su verdadero propósito. Y era cierto. Después de aquella noche en el taller,
Adrián había tomado la decisión más difícil de su vida. Había vendido su participación en la empresa hotelera. Joaquín había llamado a la decisión suicidio profesional, pero Adrián lo había llamado renacimiento. Con el dinero de la venta, había creado una fundación que enseñaba oficios tradicionales a jóvenes en riesgo de exclusión social, y había abierto una escuela de carpintería que funcionaba los fines de semana para cualquiera que quisiera aprender. Ya no aparecía en las portadas de las revistas de economía, pero su nombre se mencionaba en los periódicos locales cada vez que uno de sus estudiantes conseguía trabajo o abría su propio taller. Era un tipo diferente de éxito, uno que se medía en vidas cambiadas en lugar de cifras de beneficios. Valeria había vuelto a estudiar. Con 30 años, se había matriculado en psicología social, especializándose en programas comunitarios. Trabajaba medio tiempo en la fundación de Adrián, coordinando los programas educativos, y había descubierto que tenía un don natural para conectar con personas que, como ella, habían conocido la lucha y la dignidad de salir adelante con recursos limitados. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Adrián, apareciendo en la cocina con serrín en el cabello y una sonrisa que ya no tenía que ensayar. «Sábado», respondió Valeria, acercándose para quitarle las virutas de madera del pelo. «Hace exactamente 2 años de la gala». Valeria se detuvo, recordando. 2 años desde aquella noche que había cambiado el curso de ambas vidas con una simple frase. «¿Te arrepientes?», preguntó, aunque conocía la respuesta. «¿De llevarte a la gala? Jamás». Adrián la rodeó con los brazos, y aún después de 2 años, Valeria sintió esa corriente eléctrica que la había sorprendido la primera vez. De todo lo que vino después, menos aún. Se habían casado 6 meses después, en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, con Esperanza como madrina y el padre de uno de los estudiantes de Adrián como testigo. No había fotógrafos, no había prensa, no había lista de invitados calculada para impresionar. Solo las personas que realmente importaban, celebrando algo que había crecido orgánicamente desde la autenticidad. «Los niños están preguntando si vas a contarles la historia de la cuna otra vez», dijo Adrián, señalando hacia el taller donde se escuchaban voces impacientes. La cuna que habían terminado juntos aquella noche se había convertido en la pieza central del taller, no porque fuera la más hermosa, sino porque representaba algo que ninguno de los dos había tenido antes, la esperanza de un futuro construido con sus propias manos. «Voy en un momento», prometió Valeria. «Primero tengo que contarte algo». Adrián ladeó la cabeza curioso. «¿Qué cosa?». Valeria tomó sus manos, esas manos que habían aprendido a crear belleza otra vez, y las colocó sobre su vientre a un plano. «Que tal vez vayamos a necesitar esa cuna después de todo». El silencio que siguió fue tan perfecto que Valeria pudo escuchar el canto de los pájaros en el jardín, las risas de los niños en el taller, el latido de su propio corazón mientras veía cómo la comprensión se extendía por el rostro de Adrián como el amanecer. «¿Estás?» «Sí». Adrián la levantó del suelo, girando con ella en la cocina pequeña, que olía a café recién hecho y tomates del huerto, riendo con una alegría tan pura que Esperanza asomó la cabeza desde el jardín para ver qué pasaba. «¿Un bebé?», susurró él contra su oído. «Un bebé», confirmó Valeria. «Nuestro propio momento pequeño». Más tarde, cuando los niños se habían ido y el taller había vuelto al silencio, Adrián y Valeria se sentaron en el porche de su casa, viendo cómo el sol se ponía sobre Madrid. Adrián tallaba distraídamente un pequeño bloque de madera, y Valeria leía un libro sobre desarrollo infantil que había encontrado en la biblioteca local. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Adrián de repente. «¿Qué?». «Que durante años pensé que necesitaba demostrarle al mundo que había trascendido mis orígenes, que era más que el hijo de un carpintero». Levantó la pequeña figura que había estado tallando, un corazón perfecto de madera de cerezo, y resulta que ser el hijo de un carpintero era exactamente lo que necesitaba ser. Valeria cerró su libro y se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración, la paz que emanaba de alguien que finalmente había dejado de luchar contra sí mismo. «¿Y sabes qué es lo más hermoso?», murmuró ella. «¿Qué?». «Que nuestro hijo va a crecer sabiendo que el verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear con amor». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre la ciudad que los había visto encontrarse, perderse y encontrarse otra vez, Adrián Soler y Valeria Núñez se dieron cuenta de que habían construido algo más valioso que cualquier imperio empresarial. Habían construido una vida auténtica,
llena de momentos pequeños que pertenecían únicamente a ellos. Y en el taller, la cuna esperaba pacientemente, lista para acoger a una nueva generación que crecería sabiendo que los sueños más hermosos son los que se tallan con las propias manos, se alimentan con amor genuino y se miden no en aplausos, sino en la tranquila satisfacción de una vida bien vivida. ¿Has sentido alguna vez que tenías que elegir entre ser quien otros esperan que seas y ser quien realmente eres en tu corazón? ¿Crees que es posible encontrar el amor verdadero cuando dejamos de actuar y comenzamos a ser auténticos? ¿Qué momentos pequeños de tu vida han sido los más valiosos? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.